Bueno, decíamos entonces que el rol del marketing en las empresas, pero en las organizaciones en general, es fomentar intercambios de distintos tipos. Uno puede entonces ver que esto está vinculado al concepto de orientación al mercado. Dijimos que habían distintos tipos de orientaciones, las más corrientemente usadas: orientación al producto, orientación a las ventas y orientación al mercado. Y la orientación al mercado básicamente dice que en el fondo para poder generar resultados para las compañías, para que las compañías se inserten mejor en el entorno, ¿cierto? Tienen que preocuparse de estas tres cosas que están aquí: se tiene que preocupar de los clientes, ¿cierto? Se tiene que preocupar de la competencia y cuáles son las ofertas que ésta hace, y se tiene que preocupar de que el conocimiento que obtenga de este análisis del entorno, por llamarlo así, se implemente dentro de la compañía. Alguna gente esto le llama también las 3C. Yo les dije que en el mundo actual incluso eso se expandía un poco, porque los públicos a los que uno tiene que de los que uno tiene que preocuparse no son solamente los clientes, sino que pueden ser incluso proveedores, pueden ser el público en general, la sociedad, reguladores, etcétera. Y parte de la función de marketing es preocuparse de eso, de monitorear lo que pasa en el ambiente. Obviamente que el foco más central va a estar en los clientes y en los competidores, pero si hay cambios en la sociedad, si hay cambios en las regulaciones que afectan a alguno de estos actores, bueno, la investigación de mercado es una ayuda importante para que esto se pueda implementar. Entonces, si uno hace estas cosas, supuestamente se genera más satisfacción al cliente y hay un mejor éxito en el de la organización. Éxito en un sentido amplio, obviamente éxito en el sentido financiero y participación del mercado, como aparece ahí, pero también incluyendo como la aceptación de la compañía, la reputación de la compañía, otros valores que son un poquito más intangibles, pero que también afectan el valor de la compañía o de las instituciones en el largo plazo. Bueno, también dijimos que uno podía investigar distintas cosas del sistema de comercialización. Podía ver las variables como dependientes de respuesta, y separamos esas variables en dos tipos: en las variables de comportamiento, ¿cierto? Como el conocimiento de la marca, la comprensión, el posicionamiento, las preferencias, las intenciones de compra, etcétera, hasta cosas como que tienen que ver ya más bien con resultados, con la participación de mercados, con las ventas, ventas por categoría, etcétera, y finalmente resultados económicos. También uno puede mirar las variables que supuestamente causan o drivers de esto, y ahí vimos dos tipos de drivers: los internos y controlables al área de marketing, ¿cierto? Dentro de las cuales aparecen básicamente las decisiones de segmentación y posicionamiento y de la mezcla comercial, y también las variables que son de alguna manera incontrolables o situacionales, ¿no? Ahí dice menor control. Es cierto que uno puede influir un poco en ella, pero en general dependen más bien del entorno. Entonces uno puede investigar las variables drivers a la izquierda, puede investigar las variables dependientes, y también puede tratar de investigar relaciones que existen entre estas variables. Entonces, fíjense, la cantidad de problemas que uno puede investigar es bastante amplio. Ahora, aquí lo que estamos viendo es fundamentalmente los problemas del área comercial. Uno puede aplicar todas estas técnicas que nosotros estamos viendo, uno lo podría aplicar eventualmente para otros tipos de problemas, para los problemas que tiene, por ejemplo, la gente en persona, los problemas que puede tener estrategia, etcétera. Y de hecho, marketing provee, a través de la investigación del mercado, de mucha de esta información a esas otras funciones, ¿ya? Bueno, entonces ahí hay una definición que es un poco más amplia a la tradicional. Básicamente es la función que relaciona al consumidor, cliente y públicos. Ahí está un poco más amplio: públicos, con la empresa a través de información. O sea, básicamente lo que uno trata es de ir a buscar información respecto a los públicos, respecto a los clientes fuertemente, también los competidores en el mercado, y tratar de traerlo a la organización para mejorar las acciones de marketing, para diseñar las acciones de marketing de modo de propiciar mejores y mayores y satisfactorios intercambios. Ese es como un poco el rol de la investigación de mercado. Para eso nosotros definimos que había como un proceso de la investigación de mercado, y dijimos que habían estos distintos pasos, desde la definición del problema, de alguna manera reconocer qué es lo que el cliente o las empresas requieren. ¿Hay una pregunta? ¿No? Bueno, si reconocer lo que la empresa requiere, cuáles son de alguna manera las dificultades, desafíos, y en función de eso definir el problema de investigación, ¿ah?
y por lo tanto, cuáles son los objetivos de la investigación y cuáles son las necesidades de información que puedan existir. A veces las necesidades de información son más superficiales, son más acotadas, son más, de alguna manera, más generales, o algunas veces son muy específicas, ultra detalladas, muy profundas. Va a depender del problema que esté enfrentando la empresa. Siempre hay un problema de decisión, un problema gerencial, y además hay un problema de investigación de mercado. Entonces el problema de investigación de mercado tiene que ayudar a resolver el problema de gestión. El problema de investigación de mercado está asociado a eso. Y esta es una diferencia muy importante entre investigación de mercado e investigación porque sí. Cuando un investigador hace investigación porque a él le interesa un tema que puede encontrar relevante, porque está, no sé, está investigando una teoría, es un tipo de investigación y está bien. Pero en este caso, en la investigación de mercado, hay un mandante, hay alguien que le interesa esto porque la información que va a encontrar, ¿cierto?, le va a servir para resolver un problema, en este caso, de marketing. Bueno, dentro si uno tiene más o menos esto definido, puede identificar el diseño de investigación, y ahí vimos que habían tres tipos, lo vamos a ver a continuación. Después viene el tema del diseño de los datos, o sea, qué tipos de fuentes de datos se van a utilizar y por lo tanto el diseño del mecanismo para esto. Dijimos que habían fuentes de datos primarios y secundarios. Bueno, el método que vamos a utilizar para recolección de datos, fíjense que hasta el momento hemos visto un tipo de fuentes de datos primarios que son los métodos cualitativos. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Después vamos a ver encuestas, después vamos a ver experimentos y pruebas. Esos son como los tres grandes formas de obtener información primaria desde los clientes o de los distintos públicos. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es fuentes de datos primarios y en particular dentro de eso lo que son métodos cualitativos. Y bueno, como les digo, faltan encuestas y experimentos y pruebas. Otro elemento importante de cualquier diseño de investigación de mercado y que está dentro del proceso es diseñar el procedimiento muestral. Dijimos que habían dos grandes procedimientos, muestreo aleatorio y muestreo no aleatorio. De eso hablaré un segundo después. Y finalmente después están las fases que son de recolección, o sea, de ejecución de la recolección de información, del análisis de los datos y presentación de los resultados. Fíjense que de esto no hemos hablado tanto, pero hemos hablado un poquito cuando hemos hablado de los métodos cualitativos. Hemos hablado un poco cómo es el procedimiento muestral, como por ejemplo obtener gente, qué tipo de gente debía estar en un grupo focal, eso es parte del procedimiento muestral, a grosso modo. Después vamos a hablar más en detalle cuando veamos muestreo, en general cuáles son las opciones de muestreo que hay. Hemos hablado un poquito de recolección y procesamiento de datos. En el caso, fíjense el ejemplo que ustedes hicieron de la entrevista en profundidad. Eso básicamente tuvieron que diseñar un instrumento de medición, un cuestionario, digamos, ¿cierto? Y lo tuvieron que aplicar y grabar o recopilar esa información. Bueno, eso es básicamente 4, 5 y 6. ¿Ah? Dijeron vamos a hacer una entrevista en profundidad, desarrollaron la entrevista o la pauta de entrevista, seleccionaron de alguna manera, yo me imagino que más de un procedimiento probablemente no aleatorio, eligieron a quien ustedes iban a entrevistar y después le aplicaron esta entrevista, ustedes mismos la ejecutaron e incluso analizaron algunos de los datos y presentaron los resultados. O sea, y ustedes ya hicieron uno de estos procesos completos. Obviamente, muy acotado, una persona y falta más, pero ya hicieron en parte el proceso completo. Obviamente un estudio es más complejo que eso, involucra la suma de acciones para lograr un resultado que me ayuden a resolver el problema definitivo. ¿Ya? Bueno, después dijimos dentro de los tipos de diseño de investigación, o sea, lo que está acá en el número 3, ¿cierto? Dijimos que habían básicamente 3, que son los que están en celeste. Algunos libros incorporan un cuarto, que es investigación de monitoreo, ¿ya? Entonces dijimos que había investigación exploratoria, investigación descriptiva, que también es importante que se recuerden que es concluyente descriptiva, o sea, el objetivo es llegar a una conclusión. La otra es investigación concluyente causal, ¿cierto? Que el objetivo es determinar de alguna manera causalidad. Y además separamos dos tipos a grandes rasgos, unos que son de corte seccional o corte transversal y los otros que son longitudinales, ¿ya? Entonces, la investigación exploratoria, el diseño exploratorio, su objetivo es normalmente conocer, precisar, entender un poco mejor, e incluso precisar el problema de investigación muchas veces porque no es conocido. En la investigación concluyente descriptiva el foco es en describir, categorizar, relacionar
asociar, establecer algunas asociaciones, chequear a nivel de asociación o de alguna cercanía a causalidad, pero no puedo asegurar causalidad. Lo que más puedo decir es que hay una asociación, puedo decir que he controlado por otras variables y razonablemente puedo entender que hay una cierta vinculación, pero si uno quiere establecer causalidad, para eso tiene que establecer un diseño concluyente causal. Y el diseño concluyente causal normalmente va a utilizar un experimento o a utilizar algunas técnicas de análisis de datos y de control del diseño que son más sofisticadas que las que probablemente se hacen en concluyente descriptivo. ¿Ya? La investigación de monitoreo, a diferencia, yo les mencionaba que la diferencia fundamental es una vez que la empresa ha tomado una decisión, supuestamente la decisión fue tomada en base a alguna de estos tipos de investigaciones previas, ¿cierto? Yo decidí lanzar un comercial, yo decidí lanzar un nuevo producto, yo decidí bajar los precios o hacer una promoción de precios. Bueno, y quiero ver qué pasó, quiero ver qué sucedió. Bueno, para eso me sirve la investigación de monitoreo. La investigación de corte transversal es básicamente un momento en el tiempo, es una foto, lo que pasa hoy día o cuando se recopiló la información. Eso refleja la realidad de un momento. Si uno quiere ver la evolución, tiene que medir al menos en 2 minutos en el tiempo, hoy, en el pasado o hoy y en el futuro, como mínimo, para ver esa evolución. Idealmente voy a tener más momentos que solamente 2 y voy a hacer mediciones en el tiempo y eso me va a permitir comparar y ver la evolución. ¿Ya? Entonces esos son a grosso modo los grandes diseños, que es como la manera principal como voy a resolver el problema de investigación que yo tengo. Aquí hay alguna digamos, caracterización. Entonces el objetivo es generar ideas, descubrir insights, precisar. En el otro es describir características y funciones del mercado, asociar, ahí me faltó asociar. Y en el caso de causalidad o de diseños causales, determinar relaciones de causa y efecto. Algunas características: el exploratorio es más flexible y versátil, normalmente es el primer paso dentro de un diseño de investigación general, o sea, puede usarse combinadamente como una primera fase y una segunda fase hacer un concluyente descriptivo o un concluyente causal. Dentro de los métodos más usados están encuestas de expertos, encuestas muy pequeñitas, estudios piloto, también se pueden utilizar, o sea, una encuesta pequeñita podría utilizarse como parte de un diseño exploratorio. Y lo otro, que es lo que más se usa probablemente, o lo más usado, es datos secundarios también, muy importante, y investigación cualitativa o métodos cualitativos, que es lo que hemos visto un poco hasta el momento. Por eso mucha gente a veces como que vincula exploratorio a métodos cualitativos, pero no necesariamente tiene que ser así. Método es un tipo de manera de recopilar la información, y el diseño es para qué yo voy a usar esta información y el conjunto de métodos que yo voy a necesitar para obtener esa información. En el descriptivo normalmente hay alguna hipótesis, es un poco más estructurado, busco describir, busco entender. Estudios típicos de esto son, por ejemplo, estudios de participación de mercado, estudios de posicionamiento, estudios de segmentación, son típicos estudios de concluyentes descriptivos. Los más usados, datos secundarios y encuestas. Eso es lo más, en alguna medida posteriormente lo que son paneles y estudios sindicados o datos sindicados. Voy a aprovechar de eso de decir, datos sindicados, hubo varios que no tuvieron bien esa pregunta. Datos sindicados es básicamente datos a los que yo me suscribo, ¿ya? Que una empresa se suscribe y que una empresa de investigación de mercado las provee a todos los que se suscriben a esa información, ¿ya? Hay distintas maneras distintos tipos de suscripciones, como ustedes saben, ¿cierto? Hay suscripciones que son más premium, suscripciones que son más específicas. Bueno, las empresas deciden, y hay muchos proveedores de información, y que uno puede acceder a esas suscripciones. Ahora, normalmente hay datos indicados que son muy genéricos, por ejemplo, estudian industrias en general, yo les mencioné Euromonitor, y hay otras empresas que se dedican a hacer estudios como más específicos. Por ejemplo, hay empresas que se dedican solamente a estudiar el mercado de la construcción o de edificación o inmobiliario, ¿ya? Y uno puede suscribirse a ese estudio que hacen regularmente, semestralmente o anualmente para ver cómo está ese mercado o cómo evoluciona. Y una empresa de investigación, una empresa constructora o una empresa inmobiliaria puede suscribirse a esos datos. Vimos un tipo particular de esos estudios indicados, que es el de los paneles de consumidores, ¿cierto? Que entregan Nielsen, que es muy utilizado, Nielsen o Kantar, que son las empresas más importantes, y que se usan mucho para, por ejemplo, evaluar la participación de mercado.
Bueno, y causal, el diseño causal, el objetivo principal es determinar cierto causa y efecto, y lo que yo hago en un estudio causal es de alguna manera trato de saber si es que una causa produce un efecto, para lo cual dijimos que habían tres características importantes, ¿cierto? Que la causa ocurriera antes que el efecto, que hubiera una correlación entre las dos, y que además yo pudiera eliminar otras variables o causas alternativas. Esas son como las tres cosas que yo necesito. Entonces los experimentos, los estudios causales buscan justamente hacer eso, buscan establecer o chequear que estas tres condiciones ocurran. Y la manera más normal de recolectar información para un diseño causal es un experimento o algunos estudios que controlan por muchas variables adicionales, que también se puede hacer. Aunque lo más regular o lo mejor es probablemente algún tipo de experimento o prueba, ¿ya? Bueno, esos son los diseños. Y les mencioné algo de los paneles. Los paneles es básicamente un panel, por sí es un diseño longitudinal, porque un panel involucra medir a un conjunto de personas a través del tiempo unas variables. La única diferencia entre el panel tradicional y el Omnibus, el panel tradicional, son las mismas variables que se miden todas las veces. Por ejemplo, si yo tuviera un panel que midiera cuál es el cuál es el canal de televisión que ustedes están viendo o que están viendo en un determinado hogar, yo mido eso todo el tiempo. Pero si yo además les pregunto todas las semanas cosas distintas, les pregunto qué opinan ustedes de la política, qué opinan ustedes del virus, qué opinan ustedes de la política internacional, qué opinan ustedes de la reapertura del fútbol, etcétera, etcétera, y lo voy cambiando, y en cada vez que yo mido, además de medir en qué canal ustedes están conectados, además miden algunas de estas otras cosas y va cambiando en el tiempo, bueno, ese es un, entre comillas, panel Omnibus. Lo más importante de un panel es que yo mido a las mismas personas en general a través del tiempo. O sea, una muestra de personas, o de hogares en este caso, supongamos 1000 hogares que tienen televisores conectados. En esos 1000 hogares yo voy a medir la compra, voy a decir, la observación de televisión, en qué canal en el fondo está conectado o sintonizado un determinado dispositivo. Y a través de eso yo puedo saber entonces cuál es la conducta de compra. Ahora, los paneles no son solamente de observación, así como ver en qué panel está, qué canal estoy viendo, también puede ser un panel de opinión. Entonces yo todos los meses podría mandarle una encuesta a una muestra de personas, una encuesta que hago todos los meses a la misma gente. Por ejemplo, puedo hacer expectativas de consumo, expectativas económicas, cuál es su nivel de felicidad, etc. Yo podría medirlo a través del tiempo en un panel, midiendo mensual, trimestral o semestralmente con la misma gente esas variables, ¿ya? Bien, fuentes de datos. Tenemos los diseños, ya los vimos, ¿cierto? Y tenemos fuentes de datos. Y básicamente tenemos dos fuentes de datos primaria y fuente de datos secundaria. En general, los datos secundarios no los vamos a ver mucho en este curso, nos focalizamos más en los datos primarios. Eso no significa que los datos secundarios no sean importantes. Si uno accede gratis y fácilmente, bienvenido. En otros países los datos secundarios son muy importantes y ahora último con la aparición ¿cierto? de Google y otros buscadores, bueno, es una fuente de datos relevante. Es importante sí discriminar entre datos ahí, porque no todos son lo mismo, digamos, ¿eh? Ahí es una parte compleja. Bueno, pero nosotros nos focalizamos al tema de datos primarios, ya les dije, encuestas, experimentos y métodos cualitativos, y lo que hemos visto hasta el momento son métodos cualitativos, básicamente, ¿ya? Y vimos eso, la mayoría de esos que están ahí. Nos faltó análisis de metáfora, que no está ahí puesto, pero que yo hice un clip y que va a estar disponible para ustedes para que lo miren posteriormente, ¿ya? Bueno, cualquiera de las, independientemente cuál sea el método de recolección de datos primarios y del diseño general de investigación que yo haga, todos los diseños y la fuente de datos primarios, la forma que yo colecte los datos primarios van a estar centrados en disminuir el error, ¿cierto? En que el error total sea el mínimo posible. Y ahí hay, dijimos, dos tipos de errores, muestral y no muestral. Entonces el error muestral tiene que ver solamente con el hecho de que yo voy a sacar una muestra de alguna marco muestral o de una población. Si yo saco una muestra va a haber error muestral, y eso ya lo sé. Si yo utilizo un muestreo aleatorio,
la gracia es que puedo medirlo. Si yo no utilizo muestreo aleatorio, si utilizo muestreo no aleatorio, no lo puedo medir. Eso no significa que sea malo o bueno, lo único que significa es que no lo puedo medir. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta parte del error es más difícil de medir. ¿Ya? Puedo hacer algunas cosas, puedo estimar algunas cosas, pero no puedo medirlo exactamente. Esa es entre comillas, la ventaja del muestreo aleatorio, pero no es la única cosa que a mí me importa en un muestreo. Me importa además que sea representativo, me importa que sea a lo mejor eficiente, barato, hay varias cosas que me pueden importar. Y lo otro es el error no muestral, que tiene que ver con otras cosas que pueden sesgar incluso más que el error muestral los resultados, y yo voy a tratar de disminuir esos sesgos. El primero de ellos, que está vinculado a la muestra, pero no es error muestral propiamente tal, es el error de marco muestral. Eso es cuando el investigador se equivoca, o por, entre comillas, porque no tiene acceso o porque es difícil de conseguir, el marco del cual extrae la muestra no es exactamente no representa exactamente a la población. Y los otros errores más importantes son los errores de no respuesta, que es cuando la gente no responde un cuestionario o un estudio, y el error de respuesta, que responde, pero lo responde equivocadamente, lo responde no porque él quiera, sino que porque no se acuerda, a veces porque él quiere cambiar un poco los resultados, lo que sea, pero no, lo que responde no refleja necesariamente lo que él realmente piensa o siente. Y aparte de eso pueden haber errores de codificación, de procesamiento y errores de análisis. Entonces, siempre, cualquier decisión que yo tome va a generar un problema. No hay diseños perfectos. Yo voy a tratar de, con los recursos que tengo, con la plata que tengo, con el tiempo que tengo, voy a tratar de disminuir estos errores. ¿Ya? Ese es uno de los objetivos centrales del diseño de investigación. Entonces, como dice ahí, entonces el objetivo es tomar decisiones que ojalá minimicen el error total, dado los recursos que tengo, dado la plata que tengo disponible. ¿Ya? Bueno, y lo último que vimos, que estamos viendo, es los métodos QALY, ¿cierto? Y vimos observación, entrevistas en profundidad y entrevistas grupales. Esto se lo voy a grabar y técnica proyectiva va a ver que ustedes lo tienen que averiguar por su lado, digamos. ¿Ah? Entonces, en términos generales, ¿cierto? Todos los métodos cualitativos tienen un proceso, que voy a decirlo que está de arriba hacia abajo: planificación, ejecución y conducción, y análisis e interpretación. En general, siempre es parecido, ¿ya? Dependiendo de la técnica, o sea, si es observación o entrevista o grupo focal, ¿cierto? Va a variar algunas de estas fases que aparecen aquí, pero el ímpetu va a ser distinto, el énfasis va a ser distinto. Entonces, primero tengo que saber cuáles son las necesidades de información que vienen del problema de investigación. Tengo que establecer una pauta o de pregunta o de observación, ¿cierto? Y normalmente ahí se reprueba, no debe ser preprueba. Hago un pretest, hago un pretesteo de esto, lo practico para ver. De alguna manera, por ejemplo, lo que ustedes hicieron el otro día con la entrevista en profundidad es como un pretest si ustedes hicieran una entrevista después más definitiva. Y ahí podrían mejorar la entrevista a futuro, ¿ya? Después de eso es que han mejorado, han pulido, ¿cierto? O la pauta de observación o la pauta de entrevista. Entonces tienen que ir a la ejecución de la recolección de información. Normalmente hay una fase de introducción o warm-up o de estímulo, dependiendo del tipo de investigación que sea. Siempre voy a tener que preocuparme de las dos cosas: del manejo de comunicaciones lingüísticas o de lenguaje que ocurran, ¿cierto? Lo que las personas digan en la entrevista en profundidad, o en el grupo focal, o en la observación, y observar sus conductas. En observación probablemente, en el método de observación, probablemente el énfasis va a estar más acá. En cambio, en entrevistas en profundidad y grupo focal, el énfasis va a estar más en manejo de comunicaciones. Pero en todas voy a tener que hacer las tres cosas. Y finalmente está la fase de análisis e interpretación, que siempre voy a tener que transcribir, procesar lo que observé, o sea, si hay video o lo que yo grabé, si es que una entrevista o un grupo focal, categorizar y analizar, interpretar y hacer un informe. Esos son normalmente todos los casos es igual. Ahora, va a depender del tipo de técnica. Por ejemplo, en entrevista en profundidad y en grupos focales, lo que se va a observar, los datos, digamos, van a ser más bien opiniones, lenguaje. En cambio, en observación va a ser más bien las conductas, acciones, lo que la gente haga. Y en el caso de análisis de metáforas y técnicas proyectivas, van a ser más bien eso mismo, metáforas o imágenes. Entonces, el dato que yo voy a analizar puede variar un poco dependiendo del tipo de técnica que yo utilice.
Última slide. Una síntesis, ¿cierto? Entonces, estas son las técnicas más importantes: observación, entrevista en profundidad, grupo focal, técnicas proyectivas y análisis de metáforas. Esto no lo hemos visto todavía, pero aprovecho de dejarlo ahí. Después le voy a enviar esto, por cierto. Los datos cambian. En el caso de la observación, los datos son conductas, hechos o rastros. En el caso de entrevista en profundidad, son opiniones, pensamientos, reflexiones. Grupo focal, normalmente opiniones y pensamientos. Técnicas proyectivas son metáforas, imágenes, proyecciones. Unidades, o qué es lo que se analiza. En el caso de observación, actos o lo que hacen individuos. En entrevista en profundidad, la entrevista es con una persona, por lo tanto es un individuo. El grupo focal, la entrevista es grupal, por lo tanto es todo el grupo, ¿cierto? Y el técnica proyectiva puede ser híbrido porque uno puede mezclar partes individuales con partes grupales. Bueno, en realidad uno siempre puede hacer eso, pero yo estoy hablando aquí cuál es como la tendencia básica, digamos. Pros de la observación, que es real, no hay interpretación, es lo que ocurrió, no hay intervención mayor del observador en general, ¿cierto? Los hechos reales. Contra, puede ser un poco caro y demoroso, ¿no? Otra ventaja de la observación es que yo puedo ver el proceso, o sea, puedo ver toda la película, no solamente me tengo que focalizar en el acto final, digamos, ¿cierto? Sino que puedo ver todo el proceso. Entrevista en profundidad, detalle y profundidad de la información, puedo entrar más en detalle. Es caro, pocos individuos, requiere mucho tiempo si es que uno quiere conseguir más gente, pero tiene esas ventajas. Grupo focal es rápido, más información, y supuestamente más representativo porque hay más gente, ¿cierto? Más rápidamente puedo conseguir más gente, pero tengo poca profundidad, a veces se puede producir pensamiento grupal, esto que todos vienen más o menos lo mismo, sin que necesariamente sea así, y que el moderador es muy importante. Y finalmente las técnicas proyectivas, mayor profundidad, no está basado en el lenguaje, por lo tanto es un poco diferente, amplía la información que me provee, pero es más compleja de interpretar y se requiere de gente más entrenada técnicamente.